En el colegio no nos enseñan de niños a comunicarnos asertivamente. Nos enseñan a debatir, pero no a escuchar. Y cuán necesario es aprender a expresarnos sin despreciar al otro. Hola, bienvenida a Emprendedoras Magnéticas, un podcast para ayudarte a emprender activando tu energía magnética, en el que además de pasar un rato elevando tu energía, te enseñaré a descubrir tus dones únicos para que puedas tener un negocio en el que fluyas y actives tu abundancia siendo tú. Este tema que abordamos hoy ha sido un tema para mí en mi vida, sobre todo a lo largo de mi carrera profesional y de mi faceta desde que soy emprendedora, sobre todo por el hecho de que tengo un tipo energético que es de proyectores. ¿Y qué pasa? Eso hace que el tema de comunicarnos sea aún más importante, ¿no? O sea, una barrera que debamos esforzarnos por aprender a dominar con una mayor intención y con una mayor eficiencia, porque si no puede arder Troya, o sea, se puede haber muchísimos errores, muchísimos traspiés, y por eso me he enfocado en aprender, en entender cómo hacerlo, en ver cómo mejorar para poder ser yo al final más feliz en mi vida y tener mejores relaciones, ¿no? Y por eso quiero hoy compartirte cuál ha sido este camino de aprendizaje y lo que he recorrido para poder desarrollarme de una manera más asertiva en cuanto a mi comunicación con los otros, ¿no? Esto es un tema que te va a ayudar no solamente en tu negocio, sino también con tu círculo, con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, porque sin duda la comunicación es la base de cualquier relación que queramos tener a largo plazo, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar esto, yo al principio era una persona bastante tímida, al menos para mi creencia. Y bueno, debido a mi forma de ser, mi energía, mi crianza, el cómo se dio mi crecimiento, mi desarrollo como niña, adolescente y luego adulta. Y cuando yo empecé a trabajarme esto, una vez que yo empecé con mi negocio, al trabajar también con muchos aceites esenciales, al moverme con un círculo que es quizás espiritualmente más despierto, entonces empiezas a tener otro tipo de relaciones y te despiertan más cosas. Empiezas a tratar con personas que son terapeutas, me hice constelaciones y por allí se desató el hecho de que yo tenía como miedo a hablar y eso me impedía desarrollarme más en mi negocio. Y yo quise trabajar eso, ahí fue cuando yo empecé a trabajarlo. Y pasé del extremo de ser la persona que le daba miedo decir todo, que se callaba todo, que sus emociones se las ahogaba y de hecho me enfermaba muchísimo en la garganta. Luego de hacerme sobre todo una etapa de constelaciones, empecé al otro extremo. Empecé a trabajarlo también con terapia y de pequeñas cositas a decir cada vez cosas más importantes para mí, a quitarme ese miedo a las arañas. Y me fui al otro extremo a decir todo lo que me pasaba por la boca. Y no era que iba por la calle insultando gente, sino que si yo estaba en una conversación con una persona y yo sentía que estaba en desacuerdo o sentía que esa persona estaba cometiendo una gran equivocación por lo que estaba diciendo o haciendo, yo soltaba mi opinión o lo que yo veía o mi consejo y eso podía afectar a la otra persona y ser una complicación que dañara la relación o que tuviese un momento desagradable para ambas partes y entonces como que me tocó ese camino de aprender a decir, ajá, lo digo, no lo digo, cómo lo digo, cuándo lo callo, cuándo lo expreso, cuándo es mejor para todos. Y comenzó realmente, después de esas pruebas, este camino hasta llegar a una comunicación que yo tengo hoy bastante mejorada. Siempre es un camino, un proceso en el que tenemos traspiés y podemos seguir mejorando, pero si llegas a este punto, pues ya tendrás bastante camino andado. Entendamos primero que la asertividad es una habilidad personal que nos permite expresar nuestros sentimientos, nuestras opiniones, lo que pensamos, pero hecho en el momento oportuno, de la forma también adecuada y sin que estemos negando ni desconsiderando los derechos de la otra persona que está en esta relación de ambas partes, ¿no? Y aquí hoy, entendiendo ese concepto de asertividad, te voy a traer 3 claves que tenemos que poner en marcha antes de aprender todo lo que es este concepto de asertividad que está socialmente ya
bastante expuesto y sobre el que puedes encontrar muchísima información buscando simplemente en internet. Lo primero, para mi punto de vista, y que quiero traerte a ti, es entender que somos humanos destinados a relacionarnos. El ser humano es un ser relacional que interactúa con las demás personas en cualquier aspecto de nuestras vidas, inevitablemente. Y eso nos hace diferentes y por eso la comunicación es tan importante. Pero sobre todo, eso que seamos humanos nos hace también que seamos personas emocionales, que nos movemos por el mundo sintiendo, pensando, y eso puede tergiversar la comunicación que tenemos con el otro. Porque como te decía al principio, cuando introducí este podcast, decía que nos enseñan a debatir cuando estamos nosotros en clases de primaria, incluso de bachillerato, de cole. Te hacen ejercicios prácticos en donde ponen un tema y bueno, tal equipo va a defender, va a ser de repente a favor y tal otro equipo va a ser en contra y vamos a debatir los diferentes puntos egoístas para que la gente aprenda a negociar, para que la gente estudie ese tema, encuentre las ventajas y las desventajas, y eso está bien, pero también estaría bien el que pusieran ejercicios, por ejemplo, si la gente va a exponer y que la audiencia tenga la obligación de estudiar también ese tema o de escuchar con atención y hacer cada uno al menos una o dos preguntas acerca del recorrido que pudo haber tenido esa persona durante su exposición, para que hagamos ese ejercicio o crezcamos con ejercicio de aprender a escuchar lo que está diciendo el otro, no desde el yo me quiero defender, sino realmente escuchar al otro, poner nuestra atención al otro. Y de eso quiero hablar, ¿no? Cuando estamos en una conversación con otra persona y eso dice algo que a ti te afecta, que bien sea que te enfada, que te desajusta, que te causa malestar, entiende que todo lo que sucede es neutro, que la importancia que nosotros le damos a eso que nos dice esa persona está en nuestras manos lo que hagamos con eso que nos sucede. Está en nuestras manos el permitir que nos afecte o no nos afecte. Y sobre todo, si nos afecta es porque hay algo desequilibrado en nosotros que debemos equilibrar y que ese agente externo que ha dicho, hecho o desatado algo que ha activado ese desequilibrio en nosotros es un regalo para traer a la conciencia eso que tenemos que trabajar, mostrarnos ese espejo, invitarnos a la reflexión, decir, oye, ¿por qué esto me está afectando? ¿Por qué esto siento que está bien o está mal? ¿O por qué me duele? ¿O por qué me entristece? ¿O por qué me enfurece? ¿O por qué reacciono de esa manera? ¿No? ¿Por qué me hace sentir así? Entonces, está bien que nos haga sentir. De repente la otra persona sí está haciendo algo que, digamos, estaría mal hacerlo. Pero aquí lo importante es que primero entendamos si eso que está haciendo esa persona, mal o bien, a mí me afecta. ¿Por qué me afecta? ¿Qué tengo que revisar en mí? Y eso va de la comunicación, porque si cada vez que alguien haga algo que a nosotros nos molesta, porque tenemos algo desequilibrado en nosotros, no vemos ese espejo, sino que lo que hacemos es reaccionar disparados, atacando a la otra persona porque me está haciendo sentir de una manera que no me gusta, entonces así yo puedo ser muy asertivo. Pero si no entiendo este principio primero, no podré avanzar ni por mucha asertividad que conozca, ¿no? Entonces es importante conocer esta clave y entender que todo lo que nos afecta de lo que nos sucede alrededor no es problema de ese otro que nos afecta, sino de lo que nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos y entender siempre ese espejo que la vida nos pone para nosotros evolucionar como personas. La segunda clave es lo que te decía en la intro: escucha para entender, no para defenderte, no para tener las espadas en la mano. Esto se ve mucho sobre todo en las parejas o en las relaciones que son muy cercanas, de amistad, de sociedad, cuando están incluso madres e hijas, padres e hijos, cuando están hablando, discutiendo acerca de un tema y te están diciendo su opinión con respecto a algo y ya casi no los terminas de dejar de hablar porque enseguida, es que tú, a mí me pasaba hace unos años con mi pareja, antes de que digamos tuviésemos esta evolución, este crecimiento, empezábamos a hablar de un tema y él me decía algo y yo no estaba realmente escuchando ese algo como para entender el aporte que me quería dar, sino para decir, es como si fuese una competencia. Tú me dices por aquí, pero es que tú entonces no has visto que tú y tú esto y esto y esto.
Y entonces él escuchaba eso y lo mismo, pero es que tú no sé qué, no sé cuántos. Tú me dices esto, pero es que entonces... Y eso se da mucho y cuando aprendemos a escuchar realmente para integrar lo que la otra persona nos quiere decir desde un campo neutral, desde un campo de humildad, de aceptación, de a ver qué es lo que tú me quieres decir, pues igual me lo estás diciendo pues simplemente porque estás herido o igual es porque tú sientes de otra manera, porque cada uno es único y eso que tú dices igual es una necesidad para ti, aunque no lo sea para mí. Pero escucha para entender cuál es la postura realmente, cuál es esa... Todos, mira, yo lo he comentado también en otros episodios, todas las personas somos maestros y a la vez somos alumnos. Y en cada situación hay momentos en los que vamos a enseñar. Yo quizás hoy estoy tratando de aportarte lo que ha sido mis aprendizajes en este terreno, pero en otra conversación cualquiera con otra persona, incluso de repente en un banco esperando mi turno para que me atiendan, puedo tener al lado sentado un maestro que me aporte una enseñanza que me sirva para toda la vida. Tus hijos son maestros también, mis hijos son maestros para mí. Entonces, siempre debemos andar con esa carta de humildad abierta, escuchando para entender, para realmente analizar e interpretar qué es lo que nos trae la otra persona o la otra situación a nosotros y no preparados directamente desde la herida, desde la coraza de aquí no me entra ninguna bala y todo lo que me pueda entrar puede ser usado en tu contra. No sé si me explico, espero que sí, si he logrado por lo menos que una persona le sirva esto que hasta ahora te he dicho, ya para mí será una satisfacción absoluta. Entonces, si ya hemos entendido que todo lo que ocurre a nuestro alrededor viene a hablarnos de nosotros, que es importante aprender a escuchar para entender más que para defendernos, estás listo para recibir la tercera clave. Y es que si vamos a decir algo que puede afectar a la otra persona, primero pensemos, ¿es eso útil? Y si ves, todo lo que te digo está relacionado, ¿no? Pero es un aprendizaje que yo también tuve que sanar cuando yo pasé a este extremo de no decir nada a soltar todo lo que yo consideraba que debía decir afuera. Me daba cuenta que aún si yo decía, por ejemplo, es que esta persona está muy equivocada, está diciendo algo que no tiene ni pies ni cabeza. Pero si yo se lo digo, no solo cambiar, sino va a servir de algo el que yo se lo diga. ¿Le va a ayudar a esa persona en algo si yo se lo digo? ¿Va a ayudar en algo a la desempeño que estamos realizando eso que yo te lo digo? Por ejemplo, hay una frase muy típica que la gente dice, te lo dije. ¿Eso de qué sirve? ¿De qué sirve que tú tengas una situación con una persona y ocurra algo y te digan, te lo dije? Eso no aporta nada. O, ¿por qué hiciste eso? O ese tipo de recriminaciones, ¿no? Sino, yo siempre he sido una persona orientada a soluciones, ¿no? Si tenemos esta situación y ha habido algo que genere desajuste en el negocio, en la relación, en la persona, y hemos escuchado todo esto que hemos venido conversando hoy, piensa también, ¿no? ¿Qué le puede aportar eso que tú tienes que decir? Entonces, si por ejemplo puede aportar porque esa persona está por allí haciendo daño al negocio y tú necesitas decirlo para que se dé cuenta que eso que está haciendo perjudica, ¿vale? Entonces allí sí nos vamos a lo que es la asertividad como tal y buscamos de qué manera se lo puedo decir yo, validando sus sentimientos, validando su punto de vista, sin herirla, buscando un momento oportuno, con las emociones calmadas y, bueno, mira, yo considero que una opción que podríamos manejar esto es de esta manera, por tal y tal y tal. O por ejemplo, puede ser que te ayude a ti porque si esa situación sigue operando de esa manera, te perjudica a ti emocionalmente o te perjudica con tu productividad y tú necesitas establecer límites sanos porque esa situación te afecta, ¿no? Y más allá de que es algo que tú tengas que trabajar, puede ser algo que deba cambiarse o por lo menos tú en cuanto a ese entorno. Por ejemplo, yo he habido situaciones que se los he comentado recientemente que combinando los diferentes roles que yo hago en mi emprendimiento, en mi otro trabajo, en mi familia, hay temporadas en las que puedo llegar a estar muy agobiada por
el exceso de actividad física, y siendo un tipo energético que no está diseñada para hacer y hacer y hacer, eso puede ser para mí perjudicial. Yo entiendo que es una situación temporal, que no es algo que pueda yo mantener por los siglos de los siglos, ¿no? Sino que es algo que es un puente que estoy trabajando ahora mismo. Pero sí que es verdad que cuando yo estoy así agobiada por la razón que sea, en el sentido que estoy mentalmente drenada, físicamente drenada, que no tengo capacidad física, mental y emocional para ponerme a grabar un podcast, para tener una conversación o dar una clase en la que yo pueda aportar a otras personas, o para escuchar una conversación densa que requiera mucha reflexión. Entonces yo en esos momentos establezco ciertos límites sanos, y si me llega una situación en la que yo tenga que involucrarme así de esa manera y no estoy energéticamente bien para involucrarme de esa manera, he tenido a veces que decirle a esa persona en este momento, por favor, no, porque no me encuentro bien. Si te parece bien, lo podemos hacer en otro momento. Y la gente lo entiende. Incluso me ha pasado con mis clientes también, me ha pasado con amistades, me ha pasado con mi familia. Y la persona, si tú se lo dices de buena manera, lo entiende, respeta que son límites que tú estás teniendo, que son incluso beneficiosos para ambas partes, tiene una utilidad y mejora la relación. Entonces luego, cuando ya estás bien, pues vuelves a inyectarte dentro de todo, a entrelazarte, y seguimos continuando, ¿no? Entonces, siempre que vayas a tener una comunicación, algo que le quieras decir, expresar a una persona, a un grupo, piensa, ¿es esto que le voy a decir realmente tiene una utilidad? ¿O es simplemente una expresión de mi ego, decir, esto no me gusta y me enfada porque sí, pero no sirve de nada? O yo te lo dije porque sí, yo me siento que yo tengo razón. O esto se hace así, porque así mi ego se siente que, nuevamente, que tiene la razón y que es la única manera en que se deben hacer las cosas. Espero que hayas escuchado desde ese querer entender, desde ese querer asumir cualquier píldora que pueda resonarte, que pueda activar dentro de ti esos mecanismos que necesitamos, estas claves energéticas, para entender más al otro, entendernos más a nosotros mismos, y en función de eso sí pasar a lo que es esa comunicación asertiva, en donde hablemos a la otra persona desde el respeto, entendiendo que cada uno tenemos nuestras heridas, que cada uno tenemos nuestras necesidades, y que si esa otra persona o grupo nos está expresando algo, aunque nosotros igual no nos sienta bien, pues mira, hablar eso desde el respeto, entendiendo, no atacando al otro, sino bueno, tú de repente sientes así, pero a mí me afecta de esta otra manera. ¿Qué tal si buscamos un punto en el que no suframos ninguna de las partes, o suframos lo menos posible, ¿no? Incluso desde la calma es importante que las emociones las mantengamos a rayas, porque si cuando tenemos un momento de mucha impulsividad expresamos todo lo que tenemos, puede ser perjudicial a futuro, y normalmente lo es. Esto le pasa mucho, si recuerdan mis episodios de diseño humano o conocen más un poco este tema, las personas que tienen autoridad emocional viven su vida a través de olas emocionales en los que pueden tener como que esos picos muy eufóricos, en los que quieren sí a todo lo que se les cruza, o picos de demasiada muy bajos, en donde están de repente con mucha tristeza, con mucha rabia, son muy densos, y lo importante es que no tomen decisiones cuando están en esos picos. Y yo lo trasladaría también a la comunicación. Cuando estás en esos picos muy fuertes, cuando algo te haga sentir demasiado fuerte, y esa fuerza puede ser que no la puedas controlar porque es una emoción muy fuerte que te domina y de hecho marca tu autoridad energética, intenta no decir toda tu opinión en ese momento, cuando estés muy arriba o muy abajo, o ser quizás conciso, porque sin querer puedes embarcarte muy bien en cosas en las que sean positivas, que luego digas, uy, ¿por qué me metí en esto si no debí? O por el contrario, sin querer hieras a la gente que está contigo, y es algo que no lo dominamos. Entonces, si mantenemos las emociones un poco a raya cuando queremos expresar estas comunicaciones con los demás, cuando queremos interactuar con los demás desde la calma, va a ser mucho más asertivo. Recuerda siempre hablar desde el respeto y validando la postura del otro, porque cada ser humano es único, cada ser humano venimos aquí a operar de una manera distinta, a un rol distinto,
y cada uno viene a algo que enseñar. Entonces, abrámonos a ese sentir, hacer y pensar de todos que formamos la unidad de este universo en el cual habitamos. Si quieres completar un poquito de lo que es ese poner límites sanos y comunicación asertiva, te recomiendo que vayas a mi episodio número 16, hace 4 episodios más atrás, donde hablaba de aprender a decir que no. Pero hoy ya cierro un poco recapitulando. Somos humanos, somos seres que sentimos, pensamos y nos relacionamos, pero todo lo que sucede no se trata solo de lo que nos diga el otro, sino que se trata de nosotros, porque actúan los demás como espejo, invitándonos a la reflexión. Y si algo te duele, pues intenta entender por qué te duele. Siempre escuchemos para entender y no para defendernos. Y si vamos a decir algo al otro, que sea porque tiene una utilidad y no solo porque alimenta nuestro ego. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que esto haya iluminado tu camino un poquito o mucho, o lo que sea que te haya traído algo de luz. Te invito a que me sigas escuchando a través de podcast y que me puedes seguir en mis redes sociales como @mizonaesencial. Adiós.